Seguimos aquí en 7.3 Noticias, gracias por acompañarnos, lo habíamos adelantado. Esta vendría a ser una segunda etapa, ¿no? Lo peor ya pasó, los fenómenos de la naturaleza que generaron desastres, ¿no? En la infraestructura, en las carreteras, en las viviendas, en fin, en campos de cultivo, algunas vidas que se perdieron, algunos heridos que se están recuperando. Esa fue la primera parte. La segunda parte tiene que ver con la reconstrucción. Ayer el presidente del Consejo de Ministros hablaba de 3 años para que todo vuelva a la normalidad, entre comillas, ¿no? Poder recuperar todas las zonas afectadas. Pero ahora hay que enfocarse también en la salud. Durante la emergencia ya el Ministerio de Salud, como los otros sectores, actuaban, ¿no? Con lo que les correspondía, ¿no? Pero ahora en esta segunda etapa hay mucho peligro, hay mucho riesgo, básicamente por el agua contaminada y en una zona del país en la que brota, en la que hay un mosquito transmisor de un virus que brota rápidamente y que puede generar varias enfermedades. Nos referimos a la Aedes aegypti, ¿no? Nos acompaña la doctora Katia Muñoz, del área de salud de la Cruz Roja Peruana, la institución que está ayudando, no solamente atendiendo la emergencia al margen de lo que pueda hacer, por supuesto, las autoridades peruanas, sino básicamente con las charlas, con las recomendaciones. Doctora, gracias por venir. Buenas tardes. Gracias a ustedes. La Cruz Roja Peruana lo que tiene actualmente desarrollando después de esta emergencia son actividades preventivo-promocionales. Lo que, como tú bien lo dices, estamos trabajando en las comunidades, educando o dando charlas de prevención a la comunidad en primeros auxilios, en prevención, sobre todo, como mencionas tú, en este caso por el tema del mosquito de la Aedes aegypti, enseñándoles el uso adecuado empezando del agua que están recolectando en reservorios, que estos reservorios se mantengan limpios, que se mantengan tapados, para evitar que el mosquito deje sus huevos, generen las larvas y con eso se continúe el ciclo continúe claro, la epidemia. Claro. Lo que se quiere es evitar eso, ¿no? ¿Cómo han encontrado a esta población, que es sin duda la región, creo, más afectada, ¿no? Sí. Piura. Y en Tumbes también están ustedes. Como nosotros venimos trabajando con los voluntarios que vienen desplegados desde Tumbes hasta Lima, que es la zona de la emergencia, claro, siendo claro importante que las zonas de Tumbes y Piura han sido las más vulneradas, ¿no? En estos casos nosotros estamos trabajando a través del voluntariado con actividades en primeros auxilios, tanto para las comunidades, desde los adultos hasta los niños, educándolos en tema de lavado de manos, el uso correcto de las donaciones que les van brindando para la recolección y la adecuación, debido a que muchos de ellos se encuentran pues viviendo actualmente en carpas por la pérdida de sus viviendas. Ese es otro problema también, Ese es otro problema que se presenta. Se han disparado las estadísticas. Fíjese que incluso miembros de las Fuerzas Armadas que fueron a ayudar, ¿no?, a los damnificados también se contagiaron de dengue, ¿no? Y están siendo tratados, o al menos hasta hace unos días, en el hospital de la FAB. La parte de las acciones que cubre estas capacidades que vienen a ser para las Fuerzas Armadas, lo está manejando el MINSA. Ha habido una respuesta, como hemos ido viendo en las noticias, rápida de ellos mismos. De esa forma nosotros también a nuestros voluntarios, a través de nuestras acciones de primeros auxilios, garantizamos también el primer auxilio a nuestros voluntarios. ¿Pero ustedes ven que se han disparado las estadísticas, las cifras? ¿Está controlado? Estamos notando a través del Ministerio que estas están siendo controladas, ¿no? El Ministerio de Salud está informando diariamente y ellos, como ente principal, que son los que nos hacen las acciones de gestión, son los que controlan. Correcto. Ahora, claro, uno podría decir, no, pues, pero aquí ya esto es imposible porque es el mosquito que está por todos lados, ¿no? Y mientras que no hayan las tareas de fumigación, que entiendo hay zonas a las cuales todavía no se puede ni siquiera acceder, no se va a poder combatir. Pero hay recomendaciones que ustedes mismos hacen a los afectados para que de alguna manera puedan evitar la picadura de este mosquito, ¿no? Por ejemplo, echarse repelente, ¿no? Efectivamente, nosotros las acciones básicamente que vamos dando en prevención, en este caso tenemos como alianza con la empresa Johnson, que está preocupada por brindar las acciones de
de prevención junto con nosotros es brindar las recomendaciones básicas, el uso de repelente, el uso de ropa clara, repelente, larga, perdón, que puede ser un protector solar que también. puede ser también un protector solar, puede ser un servir, repelente. puede servir para que no el mosquito Sí, no, debido no pique. el protector solar se recomienda básicamente porque como es en crema es más de fácil adhesión a la piel y Correcto. sobre todo en niños que a veces de repente un repelente en aerosol puede ser un poco más nocivo, puede causar alguna irritación. No, después tenemos el tema de los espirales, que también pueden ser usados, se recomiendan en las casas, porque estos no son tóxicos, ¿no? Se está recomendando, sobre todo en estas zonas donde estamos viendo que está el mosquito, el uso de mosquiteros, el uso de usar el tema de no tener reservorios de agua, de evitar los floreros, de evitar el tema de conservar agua innecesariamente. El gran ¿no? problema es que la zona es una zona muy caliente. Sí, ¿no? y es una zona ideal para que el mosquito pueda vivir, ¿no? Pero a la vez, con todo lo que ha pasado y con estas temperaturas, en fin, toda la situación, hay mucha gente deshidratada, entonces va en busca de agua y esta agua las aguas la tiene que guardar y no están bien. Y en muchos casos no la conservan adecuadamente tapándola o el tema en algunas zonas de la falta de agua o el tema de que tienen que restringir el tema del agua, entonces a veces no tienen el agua suficiente para hacer la limpieza adecuada de los... Y ese es un segundo problema. Un segundo problema. En el tema de la fumigación, como lo comentabas, el Ministerio está trabajando en esos casos. Nosotros también, a la vez, también damos las recomendaciones a la comunidad, un poco por el temor de que esto pueda ser tóxico, no genera mayor, por decir, agresividad o daño en las personas, ¿no? Entonces, se está tratando de llegar lo más posible que se pueda a todas las zonas para hacer Ustedes también imagino que habrá sobrepasado un poco la ayuda que ustedes pueden dar. Estamos trabajando en eso, nuestros voluntarios y la Cruz Roja peruana está comprometida desde ya bastantes años en el trabajo preventivo en las comunidades. En este desastre, pues estamos reforzando algunas capacidades que tenemos para poder llegar más a las comunidades y poder apoyarla en esta etapa de reconstrucción. ¿Ustedes han podido atender en esta primera emergencia? En esta primera etapa y hemos atendido, hemos llevado... ¿Y a personas afectadas en una primera etapa? En una primera etapa, sí. Hemos llevado... ¿Son muchos? Sí, hemos llevado ayuda humanitaria tanto en víveres, en kits de higiene, en temas para el tema de alimentación saludable y a la vez de darles esta ayuda, también se les da la orientación adecuada del uso de estas mismas. Porque ¿no? puede ser que un familiar esté mal y los otros están expuestos en todo momento, ¿no? Ahora, cuando yo hablaba de la primera emergencia me refería ya cuando se detecta que tienen alguna de las tres enfermedades, ¿no? Pues son tres, es dengue, chikungunya y Zika. Ahora, básicamente el dengue es lo que más... El MINSA es lo que ha reportado la mayor cantidad de casos. La preocupación quizás por el Zika y por el chikungunya es porque el mismo vector lo puede transmitir. Exacto. ¿No? Entonces, al combatir... Y no hay muchos casos. Y no hay muchos casos. El dengue ya sabemos cómo combatirlo. Sí. Por cierto, esta primera emergencia, ¿qué cosa es lo que nos muestra? ¿Cuáles son los signos y los síntomas? En el caso son signos y síntomas muy similares en los cuales se tiene el tema de la fiebre. Estamos viendo las imágenes mientras que solucionamos un problemita acá. Estamos viendo imágenes, justamente la doctora nos comentaba, ¿no? Estamos con Katia Muñoz del área de salud de la Cruz Roja Peruana. Esta es la fumigación que se está dando en casas, ¿no? En casas, si te das cuenta, están viendo en los patios, en los comercios, en las plantas, porque ahí se acumula el agua y son reservorios ideales para los huevos. Si te das cuenta, tratan de ver entre los espacios, porque a veces cuando llueve queda el agua estancada y esta es el lugar ideal, ¿no? ¿Y cómo se hacen con las tierras de cultivo? Porque hay muchas zonas de cultivos, ¿no? Sí, en estos casos, en las zonas de tierras de cultivo, también están haciendo la fumigación y también les están dando la prevención a los agricultores del riego adecuado, ¿no? No un riego que sea excesivo para evitar la acumulación, ¿no? No quería que se me vayan las imágenes, doctora, la cortaba. Entonces, estábamos hablando del dengue, chikungunya y Zika.
En el caso de las dos últimas, bueno, no se registran mucho, es más difícil, es más complejo. El cuadro es mucho más El cuadro delicado. es mucho más delicado, quizás la diferencia con el mismo dengue es el tipo de signos y síntomas que van apareciendo, ¿no? El dengue básicamente son fiebres altas, dolores atrálgicos, a las articulaciones muy intenso, puede haber también aparición de lesiones en piel, malestares gastrointestinales. Es muy raro, pero puede pasar también en el tema de que haya alguna dolor ocular, ¿no? En estos casos. Ahora, ustedes han encontrado esos casos. Se han detectado. Cuando la Cruz Roja detecta, automáticamente se deriva con el MINSA, se coordina con el MINSA. Correcto. Y si bien es cierto, nosotros somos una entidad independiente, pero de todas maneras somos respetuosos de las acciones que coordina el MINSA. Pero necesitan ese apoyo. Sí, necesitamos el apoyo. Ustedes no pueden intervenir más allá. Pero sí controlan, digamos. Hemos controlado y apoyamos de alguna manera esta fuerza en conjunto que se ha hecho, ¿no? Es parte de una sola fuerza. Es parte de una sola fuerza. Doctora, eso por un lado. Por otro lado, infecciones, imagino que también derivadas del agua, ¿no? Y en mayor número seguramente niños. Porque al niño es más difícil, a veces ni siquiera pueden expresarse para decirnos qué cosas es lo que están sintiendo, ¿no? Sobre todo enfermedades diarreicas, es lo que se vio en un inicio cuando se hubo la emergencia. Ahora ese tema está mucho más controlado, ha habido el despliegue del MINSA hacia la zona, controló ese tema a través de la ayuda de los médicos que se trasladaron a la zona y en conjunto, en este caso, en la parte de nosotros con los medios de prevención, nosotros tenemos programas de acción de control epidemiológico que lo que van a hacer a través de la prevención es formar a las comunidades vulnerables, a las poblaciones, es decir, a los padres y a los niños sobre medidas adecuadas de higiene para evitar enfermedades infecciosas como la diarrea y las enfermedades respiratorias agudas, porque muchos piensan que únicamente tenemos las diarreas, también se han suscitado en los niños enfermedades respiratorias agudas. ¿Y ¿no? esto por qué? Uno podría decir, no, pero eso se suscita en otras zonas frías, ¿no? Acá eso caliente, ¿por qué se da? La gente ha estado expuesta en muchos casos en contacto directo con el agua por muchas horas, porque se han estado trasladando de un lado al otro para buscar un lugar seguro. En otros casos porque hay momentos que ha habido enfriamiento, está cambiando ya el clima en estos últimos días. Hay un choque, ¿no? Hay un cambio. No se nota, pero como uno está de un lado para otro. Y tengamos en cuenta que la etapa, los niños, ¿no? Los menores son los más vulnerables, sobre todo los menores de 5 años. ¿no? Y a las personas mayores también. Igualmente con las personas mayores. ¿no? Bueno, y por último, también hay que proteger la piel, ¿no? Sí, la piel es importante protegerla, como nosotros estamos brindando la prevención, el uso del repelente es importante, si hubiera el acceso al mismo. En caso de no tener este acceso, se les recomienda las ropas mangas largas, de color claro, para evitar, tratar de, si vamos a campo abierto, usar gorro, tratar de protegernos con el protector solar, sobre todo las zonas que van a estar expuestas, ¿no? Bueno, doctora, gracias por habernos acompañado. Felicitaciones, un agradecimiento especial a la Cruz Roja Peruana porque nos está ayudando a nosotros aquí en el país a poder atender la emergencia, ¿no? A veces las autoridades demoran un poco de llegar, es parte del proceso, hay zonas inaccesibles, ¿no? Más fáciles de acceder y otras más complejas. Estas ONGs y las instituciones de ayuda colaboran, ¿no? Para juntos una sola fuerza poder atender a todos o al menos derivarlos, ¿no? O sea, canalizarlos. Esa primera etapa creo que es sumamente importante, ¿no? La que viene es mucho más el trabajo que se va a hacer, lo que deja, y para eso es un trabajo en conjunto. Cruz Roja Peruana está comprometida con las comunidades y lo que se espera es que podamos seguir teniendo el apoyo de nuestros voluntarios que están desplegados. Gracias, doctora, muy amable. Gracias a usted. La doctora Katia Muñoz, área de salud de la Cruz Roja Peruana, la institución que está colaborando con las autoridades peruanas, no solamente en esta primera etapa, quiero decir, en la atención de la primera emergencia, sino dándole las recomendaciones a la población que muchas veces no conocen, en una zona muy calurosa, en una zona donde se reproduce este mosquito que es transmisor, el mosquito Aedes aegypti, transmisor del virus que puede generar tantos males, ¿no? Como el dengue, la chikungunya, Zika y en fin, además obviamente de enfermedades infecciosas, ¿no? Por la situación del agua. No hay agua.
y cuando hay, esa agua no está en buenas condiciones. Gracias por habernos acompañado. Ya viene la información regional y Rocío Aliaga. Permiso. Buenas tardes.